Jóvenes, de nuevo con ustedes para dialogar sobre otro tema relacionado a la clase. Y me refiero a si decir que todo depende de la respuesta del lector quiere decir que el texto puede decir lo que le dé la gana a uno. Pues fíjese que no. Fíjese que no. Siempre hay maneras de que una persona tergiverse un texto y lo ponga a decir lo que ellos quieran. Eso pasa todos los domingos en montones de púlpitos alrededor de América Latina y de Estados Unidos y alrededor del mundo. Siempre hay gente que lee un texto y lo toma como pretexto para decir lo que a ellos les dé la regalada gana. Eso no está bien, pero eso pasa todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, ¿cómo evitar caer en ese error? Bien sencillito, no es complejo. Paul Ricoeur, un experto en hermenéutica, dice en sus escritos que el proceso de lectura tiene 3 momentos. Lo primero es su primer encuentro con el texto. Usted tiene su primer encuentro con el texto. Fenomenal. Tiene su primer encuentro con el texto. Y ahí usted hace una teoría de acuerdo a su primera impresión del texto, de lo que el texto quiere decir. Esa es una lectura inocente. No se supone que sea la lectura última. Desgraciadamente, mucha gente se queda en ese nivel. Y lo que ellos sintieron y la corazonada que le dio, eso mismo dicen que es el mensaje del texto. Y pueden tener razón y pueden estar completamente equivocados. ¿Cómo evitar caer en el error? Facilito. El segundo momento de la lectura de un texto es la validación. Validar su interpretación. ¿Y cómo usted valida su interpretación? Siguiendo los procesos hermenéuticos. Usted entiende el texto. Usted entiende el contexto del texto. Usted entiende las palabras claves del texto. Usted entiende la forma del texto. Usted entiende la estructura literaria del texto. Usted entiende el contexto sociológico del texto. Usted entiende cómo las ideas del texto interactúan las unas con las otras. Estamos hablando entonces de crítica textual, crítica de las formas, crítica de la redacción, análisis sociológico, todo ese tipo de cosas. Usted tiene que validar esa lectura. Una lectura que no está validada corre el riesgo de que usted diga lo que a usted le dé la gana del texto. Y decir que eso es palabra de Dios. A pesar de que esté completamente equivocado. Completamente equivocado. Y todos los días de nuestro mundo hay gente diciendo cosas equivocadas en los textos bíblicos. Por ejemplo, una de las que a mí más me molestan es la interpretación de Marta y María, diciendo que Marta representa la acción y María la contemplación. Y que necesitamos ser un poquito Marta y un poquito María. Si usted quiere decir que hay que buscar un balance entre acción y contemplación, fenomenal, dígalo. Pero ese texto bíblico no dice eso. Al contrario, está diciendo que María fue la que escogió lo correcto, que fue concentrarse en el uno, en Dios. Ustedes recuerden el texto, si no léalo, está en el capítulo 10 de Lucas, al final, donde Jesús regaña a Marta y le dice, tú estás preocupada por lo mucho, en griego taipola, por lo mucho. Pero ella escogió el uno, una cosa. Para un judío, eso es una referencia clara a Deuteronomio 6, el texto que en hebreo se llama Shema, que dice Shema Israel, escucha Israel, Adonai Elohenu, el Señor nuestro Dios, Adonai Echad, el Señor es uno. Ella escogió a Dios. Ella escogió a Dios. Por lo tanto, el texto no presenta
un contraste entre dos formas de relacionarnos con Dios, diciéndonos que tenemos que tener un balance. ¿Por qué la gente sigue diciendo esa interpretación equivocada? Porque les da la gana decirlo. No estudian el texto, lo siguen repitiendo, y mucha gente, después que yo les explico lo que quiere decir el texto, lo siguen predicando mal, porque les gusta ese mensaje. Y toman el texto de pretexto para decirlo. Punto. Pero no es porque el texto diga eso. Porque el texto no dice eso. Por lo tanto, ¿cuál es el proceso? En primer lugar, lea el texto. Usted va a tener una corazonada. Número 2, entonces, valide la lectura. Después que valida la lectura, entonces hace una reinterpretación, que es el tercer paso. Yo les voy a proveer entonces otro escrito y otros vídeos sobre interpretación bíblica. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero sí necesito que usted por lo menos lidie con las preguntas que les tengo para ustedes y las pautas de lectura que quiero presentar. ¿Ok? Dios les bendiga.